Hola amigos de TDC Vidcast y TDC Podcast y todo lo demás, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os voy a hablar de esta maravillosa mierda pinchada en un palo extensible que he comprado, ¿vale? Lo voy a poner ahí, ¿vale? ¿La veis? No voy a hablar de esto, aunque debería hacer un review, ¿vale? Pero lo usaremos en el futuro seguramente para algo. Voy a dejar aquí esta compra tan práctica que he comprado y... Fijaos en el título, 20 sleepers. Algunos se preguntarán, ¿qué es eso de 20 sleepers? ¿20 dormilones? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a hablar de películas que han sido sleepers. Voy a comentaros 20 de los mayores sleepers de la historia del cine. No están todos, faltarán algunos y de hecho algunos incluso pueden ser un poco polémicos, dependiendo de cómo tomemos la definición de sleeper. ¿Qué es un sleeper? Bueno, un sleeper se considera un sleeper a una película que, sin haber sido creada como un taquillazo, desde su inicio, desde su preproducción, lo que se llama un blockbuster, ¿vale? Una película pues tipo Independence Day, ese tipo de Los Vengadores, ¿no? Películas que están pensadas para romper en taquilla y evidentemente todas las películas están pensadas para hacer el mayor dinero posible, pero hablamos de películas que están pensadas para reventar la taquilla. Bueno, pues películas que en principio no deberían ir demasiado bien, se convierten en grandes éxitos. Evidentemente hay niveles de éxito, ¿vale? Pero son películas que en principio, pues eso, o lo revientan sin tener que hacerlo, entre comillas, o son películas que a lo mejor empiezan ganando poco, pero con el paso del tiempo van consiguiendo ser o convertirse en grandes éxitos. No es lo mismo que una película de culto. Una película de culto no tiene por qué haber sido un éxito económico, de hecho... Lo habitual es que no lo sean, lo habitual es que sean fracasos. Os voy a hablar de exitazos a nivel taquilla, de taquillazos. Hay taquillazos más gordos y taquillazos más pequeños, evidentemente. Pero un sleeper siempre tiene que ser un exitazo, ¿vale? Y siempre tiene que ser un exitazo que no se preveía. Eso no quiere decir que no haya gente que haya trabajado en ellas, que haya creído en ellas desde el principio. De hecho, vamos a ver varias películas en las que pasa eso. Pero en principio son películas, como ya os digo, en las que la masa en ningún momento podía imaginar que eso se iba a convertir en un exitazo. Vamos a ver 20 películas, como os he dicho, y vamos a ir de manera cronológica. Muy rápido, ¿vale? De hecho, esto se podría desarrollar, incluso podríamos hacer un TDC podcast, un podcast sobre esto, y meter más y demás, porque daría mucho juego. Pero bueno, vamos a ver uno por uno de manera cronológica 20 sleepers. Yo creo que todos conocidísimos. Puede que alguna película, a lo mejor a gente muy joven o a gente que no esté muy metida en el mundo del cine, no le suene tanto, pero bueno, yo creo que son 20 películas inmensamente conocidas y muy famosas. El primer sleeper sería una película de 1969, como podéis ver, que es Easy Rider, película de Dennis Hopper, protagonizada por el propio Dennis Hopper, por Peter Fonda y por Jack Nicholson. Esta película costó en 1969 $400.000 y recaudó $60 millones. Película absolutamente contracultura, película de la libertad, del final del hipismo, película evidentemente justo anterior a lo que sería el cine de los 70, pero muy precursora. Película también precursora, no porque ella lo potenciara, sino precisamente todo lo contrario, porque hubo una ola reaccionaria de lo que veríamos luego en la era Reagan, en los 80, pero es una película evidentemente de rollo de libertad, de cada uno haciendo un poco su camino, y $400.000 de la época. Era una película de muy bajo presupuesto, de hecho, estos $400.000 se cree que eran menos, realmente, se habla sobre unos 300.000 aproximadamente, y de hecho... $300.000 de la época evidentemente son más que ahora. Ahora esto pues ajustado en cuanto a inflación estaría, yo creo, más o menos en torno a los 3-4 millones de dólares de día de hoy. Por supuesto la taquilla que hizo también, estaríamos hablando a lo mejor de una taquilla de unos 200 millones de dólares o algo así, si lo viéramos desde el día de hoy. Pero un dinero que fueron sacando de debajo de las piedras y la verdad es que fue un exitazo. Easy Rider, pues un clásico. Este sería el primer sleeper. Otro sleeper fue, a ver que he perdido el foco de aquí, Tiburón. Tiburón, la película de Spielberg del 75, fue un absoluto sleeper, uno de los sleepers más grandes de la historia, con un presupuesto de solo $9 millones, que pues por la época era un presupuesto relativamente bajo. Vuelvo a decir, son 9 millones de 1975, evidentemente no son 9 millones de hoy. Hoy sería menos dinero.
Estamos hablando de, o sea, hoy sería 9 millones una película a día de hoy, sería de mucho más bajo presupuesto que esta. Pero esta película ya era en su momento de bajo presupuesto, teniendo en cuenta que esta película sí que tenía intención de funcionar bien en taquilla. Ojo, funcionar bien en taquilla, recuperar la inversión, no ser un absoluto taquillazo, que es lo que hizo. Con un presupuesto de 9 millones hizo una taquilla de 470 millones de la época. Estamos hablando, esto sería parecido a que a día de hoy, con un presupuesto de 15, 20 millones de euros, hicieras a lo mejor, superaras la barrera de los 1.000 millones. O sea, hicieras unos 1.200, 1.300 millones de dólares. O sea, lo que puede hacer hoy Vengadores o una de Star Wars. Entonces, esto es un absoluto, pues una absoluta salvajada. El tercer sleeper de hoy sería ya en el 76, un año después, Rocky. Rocky es otro de esos ejemplos de sacarse la chorra en un sleeper. Un presupuesto muy, muy ajustado de $1 millón de la época, pues que hoy serían unos 5 millones aproximadamente, no llegaría, creo. Estoy diciéndolo todo de cabeza, o sea, puede irse un poquito arriba, un poquito abajo, pero para que os hagáis una idea, hizo una taquilla de 225 millones. Una vez más estaría pues en torno a los 800 millones de dólares de taquilla, un poco más. Una salvajada, una película en la que no se creía especialmente, los estudios no le ponían mucho interés, dirigida por John G. Avildsen, y la verdad es que un proyecto súper personal de Rocky, iba a decir, de Sylvester Stallone, que fue, además del protagonista, evidentemente el guionista, el creador de Rocky, básicamente. Muchos problemas para producirse, no creía excesivamente la gente en ella, no tenían prácticamente dinero. El equipo cuenta muchas cosas, ¿no? Precisamente esa falta de dinero fue la culpable de uno de los grandes aciertos de esta película, que es el uso de la Steadicam. No se podían permitir grúas en algunos momentos, ni dollies, no tenían equipo, y básicamente el tipo que creó esta Steadicam pues fue el que la propuso. Dijo, oye, yo tengo esto aquí, podemos usarlo, y la verdad es que le va de lujo a la película, y básicamente es una de las cosas que aporta a la historia del cine. Por otra parte, tenían tan poco dinero que los actores tienen que llevar su propia ropa. De hecho, Stallone, que estaba súper corto de pasta, estaba prácticamente no en la indigencia, pero a 3 pasos de la indigencia, estaba a punto de abandonar su carrera como actor. Básicamente tuvo que ir a comprar la ropa a lo que allí se llama el Ejército de Salvación, que son esas, pues esa especie, aquí lo que llamaríamos el Centro Reto o Proyecto Hombre, no por drogadictos, sino por ropa que se dona a gente pobre, sin recursos. Bueno, pues básicamente tuvo que ir a comprar ahí prácticamente todo el vestuario que tenía, el outfit. Y por ejemplo, cuenta también que no tenían dinero para catering. Lo que pasa es que la gente de los barrios de Filadelfia, por alguna razón, se volcó con la película. Entonces, les daban de comer, les llevaban comida, la gente desde sus casas. O sea, una cosa bastante curiosa. 1 millón de presupuesto, 225 millones de taquilla, una salvajada. O sea, estamos hablando de una multiplicación de 225, ¿vale? De 1 a 225. Luego tendríamos Animal House, Desmadre a la Americana, 1978. Todavía no hemos llegado a los 80. Vais a ver que hay un patrón en el que más atrás en el tiempo era más fácil, entre comillas, lo de fácil muy entre comillas, pegar un pelotazo de estos. Animal House, Desmadre a la Americana, la película dirigida por John Landis. Una de las primeras, yo creo que la primera película de los National Lampoon, aquella revista, también programa de radio americano que dio tanta comedia, sobre todo a finales de los 70 y principios de los 80, con un presupuesto de 3 millones de dólares, 142 millones. Una salvajada. Esto no se lo esperaba a nadie. O sea, sí, se pensaba que podía hacer gracia, sobre todo a los universitarios de la época, pues una película, ya sabéis, de fraternidades, con John Belushi, pero nadie esperaba que hiciera esta salvajada. Escrita por Harold Ramis y Douglas Kenney, Chris Miller también. Douglas Kenney, habéis visto seguramente su historia en este documental de Netflix de hace 1 año o 2 años sobre National Lampoon, un tío bastante curioso, y Harold Ramis, pues otro de los grandes, ¿no? O sea, peña muy top de la comedia americana haciendo esta película, que fue un poco la precursora de estas comedias sexuales americanas juveniles, ¿no? Que se vieron, y de hecho vamos a ver alguna más en la lista, y que funcionaron de una manera salvaje a finales de los 80, finales de los 70 y sobre todo en los 80, y que luego han
seguido teniendo como reflotes, ¿no? Seguramente uno de los mejores exponentes de ese tipo de cine y un exitazo. En su momento, criticada duramente como una película grosera, horrible, que no era cine y demás, pero fue un taquillazo, lo sigue siendo a día de hoy. Evidentemente hay cosas que no han superado el paso del tiempo, estamos hablando de una película pues de hace 40 años, ¿no? No podemos juzgarla con los ojos de hoy, ¿no? Pero es una película que a día de hoy sigue siendo divertidísima, por lo menos para mi gusto, y yo creo que funciona bien. Evidentemente no todo, pero bueno, 3 millones y 142 millones, una película que, pues claro, esto nadie se lo podía esperar. Otra del estilo fue un año después, Meatballs, lo que aquí se llamó Los Incorregibles Albóndigas, también escrita, entre otros, por Harold Ramis, interpretada por su amigo, posteriormente enemigo y luego reconciliado antes de la muerte de Harold Ramis, Bill Murray. Por supuesto, los dos trabajarían en Cazafantasmas y, de hecho, Harold Ramis le dirigiría en El Día de la Marmota, en Atrapado en el Tiempo. Recordad que El Día de la Marmota es el título real, Groundhog's Day. Ahí tuvieron problemas porque Bill Murray debe ser un poco especial a la hora de dirigirlo y Harold Ramis debe ser un pelín más duro de lo que parece. Se enfadó bastante y estuvieron un montón de años sin hablarse hasta que Harold Ramis ya estaba enfermo y aunque no parecía que fuera a morir en breve, sí que es cierto que se reconciliaron y al muy poquito tiempo falleció. Los Incorregibles Albóndigas, una comedia en la línea de Animal House, pero este tipo de películas... Bueno, esta por supuesto es la gran precursora del cine veraniego de campamentos, que tiene como dos vertientes, una más infantil y otra más juvenil picante, que se dedica un poco más, pues eso, un poco al destape, a los chistes verdes, ese tipo de cosas. Meatballs estaría, yo creo, más en la segunda, ¿vale? Más en el chiste verde, aunque también es una película bastante de tono juvenil, casi infantil. Aunque evidentemente pues tenemos incluso actrices que hicieron antes de esta película sexo explícito, como por ejemplo en el caso de Christine Deville, que había hecho la versión pornográfica de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia en el País de las Porno Maravillas, aunque tenéis que recordar que el porno en finales de los 70 estaba visto de una manera muy distinta a cómo se vio a partir sobre todo de finales de los 80. Era una cosa mucho más festiva, más que evidentemente estaba perseguida por gente puritana y demás, pero era una cosa más festiva y como que estaba muy en la onda y que era muy enrollado ir a ver porno y ese tipo de cosas, más que a día de hoy o un tiempo después de esto que era como una cosa sórdida en la que la gente iba a hacerse pajas al cine. Pero bueno, eso sería Meatballs, que con un millón y medio, no llega a 1,5 millones, $1.200.000, hizo $43 millones. Esto os pueden parecer cifras que no son especialmente bollantes, pero estamos hablando que con por ejemplo, unos 5 o 6 millones, no llegaría tampoco, unos 4 millones de dólares, estaríamos hablando de una ganancia a lo mejor de 170 millones, una cosa así. O sea, una cosa bastante seria. La siguiente película que vamos a ver es Conan el Bárbaro. Ya hemos hablado mucho de ella en TDC, hemos puesto la película en Madrid y en Sevilla, hemos ido Paco y yo con ella a Madrid. Bueno, en Madrid estamos, no hemos ido a Madrid, sino que en Madrid estamos, la hemos puesto en Madrid, sala llena, la hemos puesto en Sevilla, sala llena, la gente además nos recibió de la hostia. Volveremos a Sevilla, por cierto, vamos a volver a Sevilla en breve, en abril, si no recuerdo mal, y hablamos mucho de Conan. Pero, evidentemente, no podemos pasar por alto Conan. Conan no era una película de bajo presupuesto, estamos hablando de 16 millones de la época en 1982, tampoco era de alto presupuesto, era una película de un presupuesto correcto, normal, lo que hoy esta sería una película de presupuesto medio, lo que hoy serían unos 40 millones aproximadamente, ¿no? 35, 40, incluso cerca de 50, dependiendo un poco de la producción. Hizo una taquilla de $130 millones. Ya os digo, puede pareceros que no es mucho, la diferencia evidentemente es un exitazo, porque, vamos, sobrepasa con mucho el triplicar el presupuesto que más o menos estas películas, con el gasto que tienen de marketing y demás, es lo que deben hacer para considerarse éxitos comerciales. Por supuesto lo pasa con creces, pero es que además esta película en su momento nadie realmente pensaba que fuera a pegar este pelotazo.
John Milius un poco dice que él cree que él siempre creyó en él y demás, el director, pero esta película con Schwarzenegger y demás, nadie pensaba, o sea, se pensaba que iba a funcionar bien, pero seguramente, prácticamente todos aspiraban a que con 16 millones, hombre, aspiran siempre a hacer lo más posible, pero si con 16 millones hubieran hecho 50, por ejemplo, ya lo hubieran considerado un exitazo. O sea, Dino De Laurentiis ya se hubiera fumado un purazo con eso. Pero no, hizo 130, o sea, una cosa bastante seria. El siguiente sleeper que tenemos hoy es otro título de National Lampoon, quizás peor en, bueno, quizás no, peor en calidad que Animal House, pero que fue un exitazo y que encima hizo, o sea, ya no tanto por la propia película, sino por la saga de películas que hicieron, que la calidad va decreciendo cada vez más, pero el dinero siempre estuvo ahí, siempre funcionaron muy bien. Loca Academia de Policía, Police Academy, 1984, 4 millones de euros, hacen 82 millones. Una vez más, 82 millones puede que os parezca poco, porque a día de hoy parece que una película ya tiene que costar ya más que eso en presupuesto, ¿no? En budget. Estamos hablando de que con 4 millones hacer 82, o sea, con unos 12 millones aproximadamente, 10 millones de la época, o sea, de la época actual, estamos hablando de hacer, pues, unos 200 y algo, más o menos, ¿no? Incluso puede que más. Una salvajada. Esta película, ya os digo, seguramente sea la peor de la lista que tenemos hoy, porque es una película que realmente es una película regular, pero es graciosa, por lo menos a mí me parece graciosa, y además causó o generó una franquicia que se ha estado explotando durante un montón de años. De hecho, siempre, todavía a día de hoy, hay como siempre movimientos de reflotarla, de hacer un reboot, ¿no? Pero la verdad es que funcionó de manera salvaje. Nos presentó a gente como Steve Guttenberg, ¿no? Que curiosamente cuando él salió de la franquicia, la franquicia empezó a dejar de hacer dinero. Que muchas veces hacemos coñas con Guttenberg, pero realmente, por lo menos aquí, eso sí pasó. Y la verdad es que la película funcionó de la hostia, fue un exitazo en todo el mundo, un exitazo también de videoclub, aunque aquí os recuerdo que en Sleeper solo se cuenta taquilla de cine, cinematográfica, o sea, todo lo que hicieron en vídeo va aparte. No estamos hablando de la recaudación de vídeo, estamos hablando de la taquilla. 4 millones, 82 millones de recaudación. Una salvajada para la época. La siguiente película es otra película nacida a raíz de Animal House o incluso Meatballs, aunque Meatballs estaría más en la categoría de campamentos, que sería Revenge of the Nerds, la revancha de los novatos de 1984, mismo año que Loca Academia de Policía. Con 6 millones multiplicó por 10, la recaudación hizo 60, otra salvajada. Es cierto que, si lo comparamos con Loca Academia de Policía, hizo menos, hizo bastante más Loca Academia de Policía que la revancha de los novatos. Pero bueno, también es cierto que la revancha de los novatos era una película muy de nicho. Una vez más, iba a ese público nerd, a lo que se llama hoy lo que llamaba Homer los gilis, ¿no? En Los Simpsons. Gilis. Una película que lo que hace es algo que hemos visto luego muchas veces, que es hacer guay al nerd, ¿no? El nerd es el guay, es el nuevo, es un poco lo que se hace en Big Bang Theory en la serie, sobre todo al principio, al final ya era una sitcom normal, pero un poco esa idea del principio, en Revenge of the Nerds, se hace de una manera bastante más salvaje, porque son los 80, de una manera más cabrona, entre comillas, pero esta película sí que fue en su momento una película muy juvenil y casi infantil, aunque tiene escenas bastante controvertidas vistas a día de hoy, ¿no? Incluso escenas que pueden parecer, no sé si violación, pero sí una especie de abuso, ¿no? Sin embargo, bueno, igual, una vez más, no podemos juzgar esta película con los ojos de hoy, hay que juzgarlos con los ojos del 84. Es una película muy divertida, funcionó muy bien, fue un exitazo y fue un poco el rollo este de reivindicar al nerd, ¿no? Un exitazo, como os digo, y la verdad es que merece la pena y pues, una película que multiplicó por 10 su presupuesto. Exitazo. 1985, película que no necesita presentación, Regreso al futuro. Back to the Future, la película de CMX. Una película que estuvo muy cerca de no existir porque era muy difícil producirla, nadie la quería coger, CMX no quería cambiar una coma del guión. Spielberg ayudó un poco porque, muy amigo de CMX, digamos, le echó un cable ahí y hasta que no lo consiguieron no cejaron en su empeño. Dirigida por el propio CMX,
dirigida por CMX, escrita por el propio CMX y por Bob Gale, uno de los mejores guiones de la historia del cine, un guión de escuela de cine, y una película espectacular, seguida por una trilogía que para mi gusto es una trilogía muy correcta. O sea, creo que Back to the Future, la primera, una película obra maestra, la segunda me parece una muy buena película y la tercera, seguramente siendo la peor, creo que sigue siendo una película muy divertida. Regreso al futuro, la primera hizo con 19 millones, que era un presupuesto curiosete para el 85. Estamos hablando de un presupuesto medio bajo, pero medio, o sea, no bajo presupuesto, ni muchísimo menos. O sea, un presupuesto ya curioso. 390 millones, otro exitazo, y de hecho fue lo que justificó, ¿no?, que se gastaran ese dinero, meter a CMX y demás. Pero gastándose esa pasta, nadie se imaginaba que fueran a hacer ese dinero. De hecho, los estudios que lo fueron sacando adelante era como, bueno, lo único que esperamos es no hundirnos con esta película, ¿no? Además de que el hecho de que el personaje, el protagonista, tuviera casi un escarceo con el personaje de su madre cuando era joven en el pasado y demás, era controvertido, nadie quería producirlo, y cuando al final se produjo, porque Spielberg presionó un poco, había como miedo de, hostias, esperemos no darnos el hostiezo con esta película, esperemos por lo menos recuperar el coste. O sea, no se sabía especialmente que la película, o no se veía que especialmente la película fuera a funcionar. De hecho, cuando empiezan, tienen problemas porque tienen que cambiar al actor principal, o sea, hay una serie de líos que no hacían presagiar el exitazo que al final fue. La siguiente película sería Ghost, de 1990, ya llegamos al 90, una película súper curiosa, porque esta película llegó volando bajo por el radar, una película de 22 millones de dólares, una vez más, un presupuesto que ya no es una tontería, ya es un presupuesto, como en el caso de Regreso al Futuro, un presupuesto que ya es una cosa seria, o sea, no es una tontería, pero es cierto que tenía unos efectos especiales, tenía pues unos cachés que ya empezaban, sin ser los más altos de la época, no se podía dejar de lado. Pues teníamos a Demi Moore, Whoopi Goldberg, Patrick Swayze, ¿no?, entre otros. Curiosamente, dirigida por Jerry Zucker, uno de los Zaz, o sea, uno de los directores y creadores de Aterriza como puedas, Agárralo como puedas y demás. Kentucky Fried Movie. Ghost, un exitazo, una película que a mí me parece súper divertida a día de hoy. Es una película romántica con trozos muy pastelosos y sin embargo la película no se cae. Si te la ves a día de hoy, creo que es una película que aguanta súper bien y que con 22 millones de dólares de la época hizo la friolera de 506 millones de ahora. O sea, estamos hablando de otra película que a día de hoy hubiera superado los 1.000 millones de recaudación. O sea, 1.000 millones de dólares de recaudación de manera holgada, seguramente. Estamos hablando... Es que claro, es muy difícil porque no es solo la inflación lo que hay que contar, sino también los precios de las entradas, si se hubieran visto en 3D o no se hubieran visto en 3D, las promociones. Seguramente estamos hablando de manera estimada, yo más o menos de cabeza estimo, que esta película a día de hoy, Ghost, por ejemplo, hubiera podido hacer alrededor de unos 1.200 millones de dólares de recaudación. O sea, estamos hablando de algo muy, muy serio, con un presupuesto que a día de hoy hubiera sido unos 50 millones, más o menos, 50-60 millones. Ya os digo que no solo es valorar la inflación, que evidentemente es el dato principal, sino lo que realmente cuesta hacer una película y lo que realmente se gana haciendo una película, ¿no? Además es una película, como os digo, aguanta muy bien, es muy divertida a pesar de esos pasteles que hay, porque evidentemente no es una comedia, es una película romántica, tiene alivios cómicos, para eso está ahí Whoopi Goldberg, pero evidentemente no es una comedia. Vincent Schiavelli también está ahí haciendo algún personajillo así como un poco alivio cómico, pero realmente es una especie de thriller romántico, ¿no? Un thriller sobrenatural romántico, y la verdad es que funciona muy bien. Una película muy noventas, de hecho inaugura la década, Ghost, muy de los 90, creadora de un estilo que se repitió mucho y de unos exploitation, por ejemplo, sin ir más lejos, Ghost Dad con Bill Cosby, que salió a raíz de esta película, y bueno, o Black Ghost con Denzel Washington, que le cambiaron el título en España para meter Ghost en el título. Otro exitazo de la época que nadie esperaba que fuera tan salvaje. La siguiente es otra. Yo creo que seguramente el último gran sleeper auténtico, el último gran... Bueno, no, el último no, porque vamos a ver alguno más, pero sí en películas que no vienen de género. Es cierto que muchas veces películas muy baratas de género, sobre todo del fantástico, de terror,
pueden ocurrir. De hecho, ha pasado, en los últimos años hemos visto Paranormal Activity, por ejemplo, ¿no? Y algunas que veremos en esta lista. Pero yo creo que esta fue la última película, que es una comedia británica, una comedia de toque social, además. ¿Vale? Una comedia que habla de los parados de... Creo recordar que era Sheffield, me parece. O si no, una ciudad británica de este estilo, pues de gente que trabaja en el acero, ¿no? En las fundiciones, ese tipo de cosas. Bueno, pues Full Monty en el 97, dirigida por Peter Cattaneo, hizo la friolera de 258 millones de dólares, costando 3,5 millones solo. O sea, a día de hoy esto, del año 97, pues hoy a lo mejor serían pues unos 5 millones aproximadamente, y a día de hoy haría unos cerca de 500 aproximadamente. O sea, otra salvajada espectacular. Además, una película muy divertida, una película que vimos todos, una película que nos volvió locos y que encima, digamos que revitalizó la fiebre por las comedias británicas. Las comedias británicas sociales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Beautiful Game, tenemos La Camioneta, un montón de películas de estas con un fondo social muy marcado, que sin llegar a ser lo que haría, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Sin llegar a ser, que no me salía el nombre, Ken Loach, tenían ese trasfondo. De hecho, es una película que en algunos momentos, siendo una comedia muy fuerte, tiene cosas bastante duras. Vistas a día de hoy, tiene cosas muy duras y cosas que no parecen de una comedia agradable, ¿no? Sin embargo, al final el tono funciona muy bien y tocando temas muy, muy, muy duros, el paro, los suicidios, las separaciones, la verdad es que yo creo que funciona muy bien. Y yo creo que ha sido el último gran sleeper, ya os digo, entre comillas, normal. La siguiente película que vamos a ver es Algo pasa con Mary, de los hermanos Farrelly. Una película que, teniendo un presupuesto de 23 millones de dólares, una vez más, en el 98, un presupuesto que no era nada del otro mundo, pero que tampoco era ninguna tontería. De hecho, aquí son las últimas películas que tienen lo que llamamos presupuestos medios. La clase media del cine, eso prácticamente ha desaparecido por completo. A día de hoy sería difícil hacer una película como Algo pasa con Mary que no se fuera realmente a un presupuesto bastante más gordo. No imposible, porque se siguen haciendo, pero sí que más difícil. Hizo 370 millones. Una película que nadie esperaba que lo hiciera porque era una comedia grosera, que encima venía tildada con muy poca clase, muy poco divertida y además excesivamente ofensiva y demás. Eso es posible que le diera un poquito de empuje realmente entre la gente joven, pero la verdad es que Algo pasa con Mary es una comedia perfecta, es una comedia maravillosa y es una comedia que si le quitaras las dos o tres cosas que son tan Farrelly, ¿no? Como cuando se pilla un huevo Ben Stiller, o como cuando se le queda el semen en el pelo a Cameron Díaz y no se da cuenta y lo utiliza como gomina, ese tipo de cosas que son tan Farrelly, si le quitaras eso, sería una comedia bastante clásica, una comedia romántica bastante clásica, con toques graciosos un poco más salvajes, ¿no? Pero realmente yo creo que yo no le quitaría nada porque la película es súper divertida, a día de hoy sigue aguantando a la perfección, yo creo, y con 23 millones hizo 370 millones. Esta, una vez más, puede parecer que no es tanto y puede parecer, o podemos tener a día de hoy la imagen de que Algo pasa con Mary es una película top, pero realmente era una comedieta, como podía pasar también, por ejemplo, con Dos tontos muy tontos, que también estaría en esta línea. O sea, incluso es probable que Dos tontos muy tontos fuera para una lista más importante, ¿no? Pero me gusta poner Algo pasa con Mary porque en Dos tontos muy tontos ya teníamos a Jim Carrey, o sea, había otra cosa. Aquí, por ejemplo, ni Cameron Díaz ni Ben Stiller, que son los protagonistas, sobre todo Ben Stiller, eran a nivel internacional tan conocidos. Ben Stiller, por supuesto, eran famosos todos, pero no era el Ben Stiller de hoy, ¿vale? Era el Ben Stiller de 1998. Así que yo creo que tiene bastante mérito lo que hizo esta peli. El siguiente sería una, pues seguramente, no sé si a día de hoy lo es, pero una de las películas más exitosas de la historia del cine, o más beneficiosas, que más beneficio han generado, porque con solo $60.000 del año 99, o sea, no nos tenemos que ir al 69 a ver los 400.000 de Easy Rider, estamos hablando del año 99, o sea, no hace tanto, hace 21 años a día de hoy, 21 años, estará bien en el cine
eh, estando en el instituto, en el último año de instituto, con $60.000, que a día de hoy, pues yo qué sé, es que no sé si llegarían a $100.000 más o menos, hicieron 249 millones de dólares. Una salvajada, una absoluta salvajada. Esta película, una vez más, la vio todo el mundo. Es una película que se veía, o sea, que iba más allá de la gente que le gustaba el terror. O sea, por supuesto, toda la gente que vio el terror le gustó, pero es que encima, mucha gente que no le gusta el terror se acerca a ella porque es el gran éxito de la temporada. Una película que encima revitaliza la técnica, si queremos llamarlo así, o bueno, el tropo del found footage, o sea, el metraje encontrado. O sea, se supone que unos personajes encuentran metraje rodado de una película y eso llega a unos personajes o una gente y eso llega a la producción y realmente se intenta dar ese toque documental, ¿no? Como que todo lo que hemos visto ahí es verdad, pues que años antes hizo Ruggiero Deodato con Holocausto Caníbal. Aquí vuelven a repetir la fórmula, le dan un toque de terror sobrenatural, con una historia de una bruja, muy bien llevado, una campaña de marketing muy barata, pero muy bien gestionada, y la película un exitazo. Esto volvió loco al cine y todo el mundo desde el año 99 intentó repetir el éxito de La Bruja de Blair. Hemos visto un montón de películas que lo han intentado, algunas se han acercado a conseguirlo. Yo creo que la que más se ha acercado, sin llegar a superarlo, pero incluso me atrevería a decir que casi igualándolo, fue la primera Paranormal Activity, ¿no? Y alguna película más en esa línea también se ha acercado un poco a por lo menos intentarlo. En el año 99 también tendríamos American Pie, revitalización una vez más del cine sexual juvenil, de la comedia grosera, de los chistes de pajas, de chavales intentando follarse todo lo que se mueva y, por supuesto, alcohol, fiesta, vasos rojos de cartón para beber todo lo que sea posible. American Pie, año 99, una película, los hermanos Bates, un exitazo salvaje, una película generacional. La gente de mi generación, muchos tienen esta película como realmente, digamos, su Animal House, su película, su Porky's, si queremos llamarlo, como queráis. 11 millones costó, hizo 235, 236, está un poco ahí la cifra, incluso algunos dicen que un poco más. Ya sabéis que las cifras a veces es difícil darlas de manera exacta. Un exitazo. Todo el mundo la vio, todos los jóvenes la vieron. Esta es una película que tenemos que decir que hizo toda esta taquilla yendo a un público eminentemente juvenil. No es una película que viera, por supuesto la vio gente más mayor, pero no es una película que primero que fuera destinada a ese público, ni siquiera que lo persiguiera, ni siquiera que quisiera robarlo. Lo vio sobre todo gente joven, la película se convirtió en un exitazo. Hemos visto un montón de continuaciones y un montón de spin-offs. La línea American Pie, o sea, las buenas, las de los actores de verdad, siguen manteniendo una calidad mínima, por lo menos. O sea, hay alguna que incluso está bastante bien. Los spin-offs, o sea, los productos a partir de American Pie, pues el primo de uno, el cuñado de otro, el hermano pequeño de otro, pues esos productos son bastante lamentables. Aunque bueno, son películas de muy bajo presupuesto, que básicamente han ido todo a vídeo y han intentado mantener viva la franquicia. Pero esta en particular, American Pie, yo creo que a día de hoy sigue manteniendo la vitalidad, sigue estando bastante fresca y si te la ves, yo creo que sigue siendo súper divertida. La vieja fórmula de siempre. Humor grosero, sexual, dobles entendidos, chistes verdes, humor escatológico, pero de una manera bastante bien llevada. Ya os digo que para mí, pues no solo para mí, o sea, a nivel de mi generación yo creo que fue nuestra película de este rollo que veíamos como nuestra, porque sí, pues vemos Animal House, vemos La Revancha de los Novatos, vemos todas, es que hubo un montón, es que nos ponemos a hablar ahora. Os recomiendo, por ejemplo, el vídeo Screwballs de Víctor Olid, en el que trata todas estas pelis, porque ahí vais a ver todas las que se hicieron. La siguiente película sería Amélie, del año 2001, dirigida por Jean-Pierre Jeunet. Curiosamente, a mí no es la película de Jeunet que más me gusta, a mí me gusta más una película que sí que es cierto que es a lo mejor un poco más lenta que esta y un poco más difícil de ver, pero que a mí me gusta más porque me gusta mucho, que es Largo Domingo de Noviazgo. Pero Amélie evidentemente fue un exitazo y quizás
lo peor que tiene Amélie son las Amélies, que son esas, sobre todo mujeres, aunque yo creo que hay algún hombre también, que intentaron tomar a Amélie como gurú vital e intentaron llevar a Amélie a sus vidas y básicamente eran Amélie las 24 horas del día y eso regular. Afortunadamente, en el año 2001 todavía las redes sociales no estaban en nuestras vidas y nos ahorramos bastante amelismo en ese sentido, pero hay que decir que la película está bien. La película es una película bastante interesante, una película muy divertida, un exitazo desde Francia, porque es más fácil ser un éxito desde Hollywood. Pero esta es una película francesa, en francés, 10 millones de presupuesto, 174 millones. Para mí los querría yo, ¿vale? Para mí los querría yo. Ese exitazo. La verdad es que un éxito bastante importante y una peli que yo creo que a día de hoy se mantiene bien. O sea, para mí no es la gran película que muchos vendieron, pero oye, para mí, yo creo que a mí me parece interesante. Yo os digo que de Junet, a mí me gusta más Largo Domingo de Noviazgo, que debo ser yo al que le gustó, porque no gustó demasiado. La siguiente película sería Pequeña Miss Sunshine, Little Miss Sunshine, de 2006. Esta película es curiosa, porque esta película, yo creo que en España por lo menos, hay mucha gente que tuvo a posteriori, después del éxito, la idea una vez más de que esta película estaba hecha para triunfar. Esta película es una película muy pequeña, una película que en 2006 ya cuesta 8 millones de dólares, muy pequeña. Sí que es cierto que con un reparto espectacular. Tenemos a Alan Arkin, tenemos a Greg Kinnear, tenemos a Steve Carell, tenemos a la niña que se llama Abigail Breslin, que no me acordaba, tenemos a Paul Dano, que es el hermano, tenemos a Toni Collette. O sea, el reparto, que encima es una película coral, en el que están siempre todos y están todos inmensos, es una maravilla, el reparto es espectacular. Entonces tenemos la idea de que esta película era grande, pero es una película muy pequeña, una peliculita que tenía como objetivo dar pelea, ganar algún premio en algún festival, ese tipo de cosas, y ser rentable, pero que perfectamente podía haber costado 8 millones y haber hecho 9 o haber hecho 3. O sea, hay muchas películas de este estilo, pequeñitas, con buen reparto, que se llevan a festivales, tienen buena crítica y luego fracasan absolutamente en taquilla, algunas más, otras menos. No, esta se hizo con la gente y con 8 millones hizo 101 millones. Otra salvajada. Una vez más, si comparamos 101 millones con lo que pudo hacer en su momento Vengadores o películas del estilo, evidentemente sale perdiendo. Pero estamos hablando de sleepers, no de blockbusters. Otra cosa es que un sleeper pueda al final acabarse convirtiendo en no un blockbuster por naturaleza, sino por profit, ¿no? Por beneficio. Pero realmente un blockbuster nace con ese objetivo. Pequeña Miss Sunshine nace con el objetivo de sobrevivir y hacer una película, pues yo creo que relativamente prestigiosa, ¿vale? Pero la verdad es que esta película a mí me gusta mucho, Pequeña Miss Sunshine. Es otra película que no gusta a todo el mundo, pero no gusta a todo el mundo curiosamente, precisamente porque gusta a todo el mundo. Normalmente la gente que la ataca es precisamente con ese argumento, ¿no? Es que es una película hecha para gustar. Bueno, claro, como pues normalmente hacen las películas, ¿no? Otra cosa es que sea condescendiente, y yo creo que condescendiente no es. Así que Pequeña Miss Sunshine yo os la recomiendo también si no la habéis visto, porque es una película muy interesante y que fue un exitazo de taquilla sin realmente proponérselo a nadie, o por lo menos sin haberlo visto nadie. La siguiente película es de un año después, 2007, Super Salidos, Superbad. Otra película de 20 millones, estamos hablando de las últimas películas de presupuesto medio bajo, y que hizo 170 millones. Película dirigida por Greg Mottola, por supuesto de la fábrica Apatow, de Judd Apatow, escrita por Ivan Goldberg y Seth Rogen, dos nombres que ya nos deberían sonar mucho porque son, bueno, Seth Rogen y su compa, Seth Rogen obviamente el actor y cómico, y su compa de fechorías, Ivan Goldberg, que tenían esta película escrita desde el instituto prácticamente, o sea, de hecho, los dos personajes son una especie de trasunto de ellos mismos, y que al final consiguieron sacarla adelante. Super Salidos en España, Superbad en Estados Unidos, o el nombre original, protagonizada por Michael Cera y por Jonah Hill, ya os digo, haciendo de esos trasuntos que serían Ivan Goldberg y Seth Rogen. Esta película en España tuvo el problema del título.
una vez más, como ha pasado tantas veces y como pasó, por ejemplo, con Resacón en Las Vegas, el título hace ver a la película como peor, hace ver como un producto exploitation, a lo mejor, de lo que llamábamos, pues eso, comedia gamberra, entre comillas, escatológica y demás. Sí, evidentemente, teniendo toques de ese tipo de cine, porque por supuesto que tiene toques de ese cine y sigue siendo una comedia juvenil sexual, Supersalidos es un peliculón, es una comedia de las mejores que se han hecho en los últimos años, con 20 millones hizo 170 millones, fue un exitazo y prácticamente puso a estos tipos, a todos, prácticamente a los que la escribieron y a los que la interpretaron, los puso directamente en el estrellato. No es el mismo caso el de Supersalidos o el de Resacón en Las Vegas, que siempre lo pone mucho la gente, que el de Soñando, Soñando, Triunfé, Patinando. No tiene nada que ver. La gente suele sacar mucho ese título porque es un título que hace como mucha risa. Es muy gracioso, ¿no? Porque la película original se llama Ice Princess, que sería La Princesa del Hielo, y la película española se llama Soñando, Soñando, Triunfé, Patinando. ¿Qué es título más estúpido? Está puesto precisamente por esa razón. Cuando la gente que decide distribuir en España, o que tiene que distribuir más bien, no que decide, sino que tiene que distribuir en España Ice Princess, se dan el problema de que se encuentran el problema de que en España, primero, el patinaje artístico no es popular, la gente no sabe de patinaje artístico, y que luego La Princesa del Hielo, para empezar, es un título que puede resultar muy ambiguo en España y que además no dice nada sobre la película. Como la película no interesa, como la actriz en su momento no era conocida, el reparto no era fuerte, el título no te hacía ver nada de la película, era ambiguo y demás, ellos deciden en su momento llamar la atención. Y se proponen llamar la atención con el título. Y buscan un título que llame la atención precisamente por estúpido, como queramos llamarlo. Pero ese Soñando, Soñando, Triunfé, Patinando, ese hacer una rima con el título, es lo que consigue que esa película fuera un relativo éxito entre el público infantil en España en aquel momento. Un relativo éxito, o sea, por lo menos que la gente la conociera. Y la película funcionó bien y a Disney le salió bien la jugada en aquel momento. No fue un título de ¡ay, qué mongolos que no saben! Es que además, con la cantidad de ejemplos que hay, para decir si un título está mal traducido o no, porque ha habido un trabajo de Manolito Mongolo, coger precisamente el título que le ha salido bien la jugada, que lo han hecho a propósito simplemente para llamar la atención, es un poco de ser simples. Así que, por favor, dejad de decir qué mal se traduce Soñando, Soñando, Triunfé, Patinando Ice Princess, porque tiene una razón. Evidentemente eso está hecho a propósito. Hay otros casos que no. Supersalidos, por ejemplo, si lo hubieran llamado Supermalos o Supermal, yo creo que la película hubiera tenido el mismo éxito y hubiera tenido el mismo sentido en España. Resacón en Las Vegas, que podía haberse llamado precisamente Resacón, ¿vale? Que también estaría mal en España, pero realmente es eso, porque es de Hangover, se podía haber llamado perfectamente La Resaca, ¿vale? Pero bueno, en principio, esos casos que serían un poco peores también funcionaron bien, pero por favor, dejemos de sacar el tema de Soñando, Soñando, Triunfé, Patinando, porque es que parecemos tontos, ¿vale? Parecemos tontos. Vamos a la siguiente película. España, Rec, 2007, la película de Jaume Balagueró y Paco Plaza, exitazo, $2 millones, más o menos, el presupuesto, $32 millones hizo, además a nivel internacional. Una película con un montón de fandom en Japón, Alemania, Estados Unidos también, pero sobre todo Japón y Alemania es donde más lo petó esta película. Quizás lo más importante de esta peli, aparte de ser otro, no es exactamente un found footage, porque es realmente como una especie de transmisión, ¿no? En directo. Bueno, que sería un found footage también, sí. Lo que pone en primera plana de todo el contexto cinematográfico del momento es precisamente recuperar una vez más lo que habíamos visto ya en Blair Witch Project y antes en infinidad de películas, que luego, por ejemplo, saldría en Monstruoso y otras tantas, Cloverfield y otras tantas, es que con una cámara y muy poquito se puede generar mucho contexto, generar mucha ambientación y conseguir el objetivo de
partir la pana a nivel público. Lo que yo estoy seguro, y además lo sé, no por ello, sino por gente que ha trabajado cerca y me lo ha dicho, que evidentemente no esperaban este exitazo. Luego ha habido una franquicia con mayor y menor éxito. A nivel de taquilla han funcionado todas bien. A nivel de película, pues yo creo que ha sido un poco irregular, pero es innegable que REC de 2007 tiene un mérito salvaje. Tiene un mérito salvaje, porque yo creo que sí, Paranormal Activity y demás, pero yo creo que REC también hay que tenerla ahí. De hecho, yo creo que se tiene. O sea, es una película reivindicada. 2 millones, 32 millones de recaudación. Nos puede parecer poco. En 2007, 32 millones. Ya, bueno, pero es que no es tan importante el exitazo que sí es. O sea, es un exitazo. Es que con 2 millones hace 32. O sea, a nivel económico es un exitazo. Pero es que además lo importante es todo lo que viene alrededor. Las carreras de estos señores, toda la gente que ha trabajado ahí, la franquicia que se genera, eso es lo que genera, eso también es parte del exitazo de este Sleeper patrio. La siguiente sería también de 2007, una vez más 2007, fue el año de los Sleepers, porque en 2007 tuvimos, Super Salidos, REC y Juno, ¿vale? Una vez más Michael Cera, que era en aquel momento el actor indie de comedia, y Ellen Page. Esta película fue un exitazo que yo creo que nadie vio venir. Fue una absoluta locura, dirigida por Jason Reitman, escrita por Diablo Cody. Yo creo que, si no me equivoco, fue la primera incursión de Diablo Cody en el cine, por lo menos en el cine comercial. Y un exitazo, 7 millones de 2007, o sea, nada para cine internacional, para cine americano. Es una película indie de presupuesto muy bajo, 232 millones de dólares. Una salvajada, ¿vale? Una locura. Además con una historia bastante interesante, una película muy fresca, una película muy generacional, una vez más. En el año 2007 a mí me pilló un pelín mayor, no mayor, pero sí que me pilló, o sea, no me pilló ya en la edad de los personajes, pero un exitazo. La película está muy bien, es una comedia yo creo que muy interesante. Tiene a Batman, que está, no a Batman, a Bateman, ¿vale? Que está como siempre, está siempre inmenso. Y yo os diría que merece mucho la pena verla. Muy indie, una película muy indie, pero es el indie bueno americano, el indie divertido, el indie que realmente intenta otras cosas. Y una película que se atreve a tocar temas muy, muy, muy controvertidos, lo hace de una manera espectacular. La verdad es que yo creo que a mí, la verdad es que Diablo Cody no me interesa mucho, no me suele gustar lo que hace Diablo Cody, pero es que aquí está espectacular la historia que ha generado. Y Ellen Page está espectacular, yo creo que es... pues está muy bien, por ejemplo, en Hard Candy, pero es una película mucho más desagradable de ver. Y ella interpreta un personaje mucho más desagradable. Pero aquí está absolutamente entrañable, o sea, es absolutamente adorable su personaje, con todas las cosas que tiene, porque no deja de ser una teenager, una adolescente embarazada. Pero Michael Cera está muy Michael Cera, porque realmente yo creo que este es su papel, más allá del de Super Salidos. También está muy bien, están todos muy bien y merece la pena verla. Y fue un exitazo que nadie esperaba, Yo creo que un poco en la línea de Pequeña Miss Sunshine. Esta película sería lo más parecido. Y llegamos, por último, al último ejemplo de la lista. Ya os digo que hay más. De hecho, se ha hablado de Paranormal Activity y de otras películas. Pero esta lista no puede cerrarse sin el ejemplo de la gran ganadora de este año, que es Parásitos. ¿Vale? Parásitos, película del año pasado, todavía a día de hoy en cines, con solo 11 millones de presupuesto de dólares, ya lleva 207 millones. He puesto ahí, como veis, un asterisco en 207 millones, porque evidentemente el Oscar a mejor director, a mejor película extranjera, a mejor guión y a mejor película, en los Oscar a mejor película, de todas las películas, la mejor película de los Oscar fue esta. Para mí no. A mí me parece un peliculón, Parásitos. Yo no soy de los que atacan la película. A mí me parece un peliculón. Pero creo que un pelín mejor es 1917. ¿Vale?
un pelín mejor. Ahora bien, esta es un peliculón y me parece maravilloso que se haya llevado el Oscar, por mucho que le joda a la gente. Como decía Maradona, que sigan mamando. Me parece un peliculón. 11 millones costó, ha hecho 207 y ahora evidentemente esos Oscars le han dado una segunda vida en cines. Yo creo que por lo menos, no sé si a doblar esta cantidad porque es mucho dinero, pero yo creo que se va a acercar a los... Bueno, es que es mucho, los 400 millones. Pero bueno, subirá, la cifra subirá. Yo por lo menos espero que supere los 300. No sé si llegará a superarlos, pero yo creo que va a hacer algo más de lo que está haciendo. En España, por ejemplo, se estrenó en octubre, quiero recordar, y ahora es cuando la está viendo gente, de verdad. Aquí no sé si hizo unos 300.000 espectadores. Yo calculo que como mínimo aquí en España se doblará la cifra, si no más, ¿eh? Veremos a ver si esta brinca el 1.000.000 de espectadores, porque yo creo que esos Oscars le van a dar un buen empujón. Pero bueno, era importante ponerla porque también me gustaba un sleeper, en este caso coreano, que en 2019 y 2020, porque ya estamos en 2020 y la película sigue en cines, también se pueden dar los sleepers y espero que se sigan dando. Porque a día de hoy, que desde hace unos años para acá, las películas se deciden en consejos de administración en los que un montón de señores que no tienen ni puta idea de cine, ni puta idea de nada, que lo único que tienen son MBAs, ¿vale? Y un padre en el consejo de administración de Telefónica o de Iberdrola o de su puta madre en bici, son los señores que se cogen unos cuadernos y unos libros, unas hojas de Excel, ¿vale? Y dicen, esta película no, este actor, este señor que tiene 55.000 seguidores, tal, esta actriz que tiene 125.000 seguidores en Instagram, eso es una puta mierda. Y así demuestran el cine que hacen, que es una bazofia. No todo, evidentemente, pero en general hacen esas mierdas son películas Frankenstein, porque están hechas a base de técnicas únicamente de branding y de influencers y de pollas en vinagre. Entonces, como eso es lo que cada vez más hay, esperemos que de vez en cuando salga un sleeper de estos, que sea una película hecha, por supuesto, con toda la intención del mundo, pero con gente que realmente cree en su producto y que intenta con su producto conseguir el mayor éxito posible, pero sin cagarse y mearse en el cine, básicamente, que es lo que están haciendo otros. Entonces, esos señores que no tienen ni puta idea de nada, que vienen de negocios, que a lo mejor vienen de gestionar una mina de cobalto, por decir algo, yo que sé, o no sé, es que igual pueden venir también de gestionar un puticlub, porque son las maneras que tienen algunos. Pero bueno, estos señores que lo único que hacen es... Estos señores que son gestores, y que toman decisiones con respecto a mierdas que se mueven, bueno, pues hay que decirles que de vez en cuando pasa esto y te follan la boca películas que se hacen de verdad y no las mierdas que algunos producen. Películas, series y demás. Así que esperemos que haya muchos sleepers en el futuro y nos vemos en el siguiente vídeo. Me despido con la mierda extensible.